Nos encontramos en la provincia de Bolívar, Ecuador, una zona que concentra altos índices de pobreza. La población es mayoritariamente indígena y campesina, enfrentando históricamente explotación y exclusión social. El resultado más grave es la desnutrición crónica infantil, que afecta al 27,82% de los menores de 5 años en Bolívar. Esto es una clara vulneración de su derecho a la alimentación segura y a la salud. Para hacer frente a esta situación, el proyecto Sembrando Futuro interviene de manera integral, dando cobertura a 20 familias de las comunidades más vulnerables. La intervención es restauradora, porque entrega cestas familiares saludables y realiza un seguimiento sanitario continuo de los niños y las niñas. Pero también es transformadora, ya que ataca las causas profundas a través de 3 ejes. 1. Fomento de la producción agroecológica con huertos orgánicos. 2. Fortalecimiento del sistema asociativo de consumo responsable. Y 3. Educación en nutrición, higiene y equidad de género. La clave es el apoyo mutuo. Los productores locales, como Manuel, organizados en asociaciones, cultivan los productos orgánicos que luego se incluyen en las canastas nutritivas. Soy presidente de la Asociación de Productores, tengo asociación legalizada, somos 32 personas y aquí en nuestras familias también llegamos Romero, en la fábrica de aceite que saca champú, jabón, pomada, entonces todo eso llegamos también, llegamos huevos de gallo y gallina aquí para la canasteada. Gracias a las canastas nutritivas y al seguimiento de las brigadas del Ministerio de Salud Pública, los niños están recuperando su desarrollo físico e intelectual. Sí es beneficiado para nuestro hijo, para toda la familia, porque gracias a esto hemos podido salir de desnutrición y de la anemia de nuestros hijos. Para mí ha beneficiado los talleres, cómo preparar los alimentos, para hacer unas comidas para mi hijo, para que pueda subir de talla, de peso. El proyecto incide directamente en la igualdad de género al capacitar a las mujeres en nutrición y técnicas agroecológicas, promoviendo su autonomía. Aprenden a maximizar el valor nutricional de los alimentos locales. Mi nombre es Catherine Cochay, soy una madre más beneficiaria en este proyecto y bueno, la receta que nos han enseñado en varios talleres ha sido la mezcla entre el cereal y las leguminosas. Si a un niño no le gusta, digamos, en comer así, hay que preparar una mezcla que le guste. Pues bueno, para mí el beneficio de las canastas ha sido muy importante porque viene con frutas, verduras y alimentos variados. El proyecto Sembrando Futuro contribuye a reducir la desnutrición infantil y pone en valor la cultura indígena de respeto a la Pachamama, la Madre Tierra, promoviendo el cultivo responsable y sostenible. Al fortalecer la producción local y el papel de las mujeres, se construye un futuro autónomo y saludable.